¿Sientes que tus oraciones caen en el vacío? A todos nos ha pasado, nos arrodillamos, suplicamos con fervor y aún así, el único sonido que recibimos en respuesta es el inquietante silencio. Este sentimiento de desconexión puede ser profundamente desalentador, llevándonos a cuestionar nuestra fe, la existencia de Dios o la naturaleza de nuestra relación con Él. Sin embargo, antes de permitir que la desesperanza nos invada, es crucial que nos detengamos y reflexionemos. ¿Realmente Dios no está respondiendo? ¿O es posible que estemos malinterpretando la situación? En este video exploraremos las 4 razones detrás de este aparente silencio divino y te orientaremos sobre qué hacer cuando tus oraciones no están siendo respondidas. Quédate con nosotros hasta el final, porque al final de este video oraremos juntos. Y si este tema resuena contigo, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estas y otras cuestiones espirituales. Primera razón: nuestra perspectiva limitada. Como seres humanos, nuestra percepción está ineludiblemente limitada por lo que podemos ver, tocar y comprender en el presente. Estamos atrapados en el aquí y ahora, lo que a menudo nos lleva a interpretar el silencio de Dios como una señal de su ausencia o, peor aún, de su desaprobación. Nos enfrentamos a la incertidumbre con una mente que busca respuestas inmediatas, y cuando éstas no llegan, la duda comienza a infiltrarse en nuestro corazón. Sin embargo, debemos recordar que Dios ve el panorama completo. Él comprende tanto el pasado como el futuro, y sus decisiones se basan en un conocimiento que trasciende infinitamente el nuestro. Proverbios 3, 5-6 nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje subraya la importancia de confiar en Dios, incluso cuando nuestros sentidos y razonamientos nos fallan, reconociendo que lo que no podemos ver o entender ahora, Dios ya lo tiene bajo control. El silencio de Dios puede, de hecho, ser una prueba de fe. Es una invitación a confiar plenamente en su soberanía, a aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir creyendo. Consideremos a Job, un hombre justo que, sin entender por qué, sufrió profundamente. Dios no lo abandonó en su dolor, sino que lo acompañó a través de cada prueba, revelándole finalmente la profundidad de su poder y sabiduría. Este relato nos recuerda que, aunque nuestras vidas pueden parecer fuera de control, están en manos de un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Este desafío nos invita a ejercitar una fe que no depende de las circunstancias visibles, sino de la confianza en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Segunda razón: el tiempo de Dios es perfecto. En una sociedad donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, entender y aceptar la paciencia divina puede ser un desafío formidable. Nos encontramos en una cultura que constantemente nos empuja a buscar soluciones rápidas, y cuando no las obtenemos, la frustración rápidamente toma el control. Sin embargo, la Biblia está repleta de relatos que nos muestran cómo el tiempo de Dios, aunque frecuentemente diferente al nuestro, es siempre perfecto. Pensemos en Abraham, quien esperó décadas por la promesa de un hijo, o en José, quien soportó injusticias y años de prisión antes de ver realizados los sueños que Dios le había dado. En ambos casos, Dios estaba trabajando en los detalles más pequeños, preparando el escenario para cumplir sus promesas en el momento exacto. Santiago 5, 7-8 nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí la paciencia no se presenta como una espera pasiva, sino como una espera activa, cargada de esperanza y fe en la fidelidad de Dios. Es en este proceso de espera donde Dios trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender de Él y preparándonos para los planes que tiene para nuestras vidas. Este concepto de espera activa se refleja también en el Salmo 37:7, que nos instruye a guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo nos anima a confiar en que Dios está en control, incluso cuando los tiempos parecen difíciles o cuando las respuestas tardan en llegar. Su tiempo es perfecto porque no solo atiende nuestras necesidades inmediatas, sino también nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar eterno. Aunque la espera puede ser dolorosa, al final nos lleva a una bendición mayor y a una comprensión más profunda de quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Aceptar este tiempo de espera no es fácil, pero al hacerlo, permitimos que Dios trabaje en las áreas más profundas de nuestro ser, preparándonos para recibir su gracia de maneras que nunca habríamos imaginado. Tercera razón: el propósito en el silencio. El silencio de Dios no siempre significa ausencia de acción. Muchas veces es un espacio deliberado creado para que nos acerquemos más a Él, para que profundicemos en nuestra relación y aprendamos lecciones que de otra manera no podríamos absorber. La Biblia nos muestra que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por prolongados periodos de silencio divino, lo que les permitió crecer y madurar espiritualmente. Consideremos a David, quien en medio de sus pruebas y tribulaciones escribió muchos de los salmos. Durante esos momentos de silencio y angustia, David buscó a Dios con fervor, expresando sus dudas y miedos, pero también su confianza en la bondad y fidelidad de Dios. El Salmo 13 es un claro ejemplo de este proceso. David clama: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras reflejan el dolor y la desesperación de sentirse abandonado por Dios. Sin embargo, incluso en su angustia, David concluye su oración con una declaración de confianza: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Salmo 13:5. Este tipo de silencio puede ser un tiempo en el que Dios nos está refinando, purificando nuestras intenciones y profundizando nuestra confianza en Él. Es un momento en el que aprendemos a depender menos de nuestras emociones y más de las verdades inmutables de la palabra de Dios. En Santiago 1:2-4 se nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este proceso de crecimiento puede ser doloroso, pero es esencial para desarrollar una fe sólida y madura. En estos momentos de silencio es fundamental recordar que Dios está presente, incluso cuando no lo sentimos de manera tangible. El Salmo 23:4 nos asegura: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Aunque el valle sea oscuro y solitario, Dios camina a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Este periodo de aparente silencio es, en realidad, un tiempo en el que Dios está trabajando en las áreas más profundas de nuestro ser, preparándonos para lo que está por venir. Es un proceso que, aunque doloroso, es necesario para que podamos crecer en nuestra fe
y descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuarta razón: barreras espirituales. A veces, el silencio de Dios es una indicación de que hay algo en nuestra vida que necesita ser confrontado y transformado. El pecado no confesado, la falta de perdón o incluso un enfoque egoísta de la vida pueden crear barreras entre nosotros y Dios. La Biblia nos enseña que estos obstáculos pueden impedir que nuestras oraciones sean efectivas y que podamos sentir la presencia de Dios de manera clara. 1 Pedro 3:12 dice: «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Este versículo nos recuerda que nuestras acciones y actitudes tienen un impacto directo en nuestra comunión con Dios. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, es prudente realizar un examen de conciencia, un acto de introspección que nos lleve a preguntarnos si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser alineadas con la voluntad de Dios. El Salmo 66:18 advierte: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Este tipo de introspección, aunque incómoda, es necesaria para restaurar nuestra relación con Dios. A través del arrepentimiento sincero y la confesión, podemos eliminar estas barreras y renovar nuestra conexión con Él. Es un proceso que nos purifica y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. En Mateo 5:23-24, Jesús nos insta a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestras ofrendas en el altar, enfatizando la importancia de las relaciones humanas en nuestra vida espiritual. Si estamos guardando resentimiento o falta de perdón, es crucial abordar estos problemas primero, ya que pueden estar obstruyendo nuestra capacidad para escuchar a Dios. Además, 1 Juan 1:9 nos ofrece una promesa de restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al confesar nuestras faltas y buscar la purificación, permitimos que la gracia de Dios fluya libremente en nuestras vidas, restaurando la comunión y abriendo las puertas para escuchar su voz nuevamente. Pero, ¿qué debes hacer cuando sientes que Dios no responde? Primero, reflexiona y revisa tu vida espiritual. Cuando sentimos que Dios no responde, es esencial hacer una pausa para reflexionar y revisar nuestra vida espiritual. Este proceso implica una introspección honesta y profunda, en la que permitimos que Dios examine nuestro corazón y nos revele cualquier cosa que esté impidiendo nuestra relación con Él. A menudo, la falta de respuesta de Dios no es una señal de su distancia, sino una oportunidad para que nos volvamos hacia adentro y evaluemos nuestras propias vidas. El Salmo 139, 23-24, nos ofrece una oración poderosa. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta petición es un acto de humildad, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios para identificar áreas de nuestras vidas que requieren cambio o corrección. Durante este tiempo de reflexión, es importante también considerar cómo estamos cultivando nuestra relación con Dios. ¿Estamos dedicando tiempo a la oración y al estudio de la palabra? ¿Nos estamos rodeando de influencias que nos acercan a Dios o que nos alejan de Él? Proverbios 4:23 nos recuerda: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Este versículo subraya la importancia de mantener nuestro corazón y mente enfocados en lo que es verdadero, noble, justo y puro. Filipenses 4:8. Al hacer un inventario espiritual, podemos descubrir áreas que necesitan ser renovadas,
permitiendo que Dios nos guíe de nuevo al camino de la comunión íntima con Él. Es un proceso que requiere honestidad y valentía, pero que abre la puerta a una relación más profunda y auténtica con Dios. Además, esta revisión espiritual puede revelarnos patrones de comportamiento o pensamientos que están limitando nuestra fe. A veces, la duda, el miedo o la falta de confianza en la bondad de Dios pueden ser barreras sutiles que impiden que escuchemos su voz. En estos casos, debemos pedir a Dios que fortalezca nuestra fe, como los discípulos le pidieron a Jesús en Lucas 17:5, aumenta nuestra fe. Al reconocer nuestras debilidades y presentarlas a Dios, permitimos que su poder se perfeccione en nosotros, como se nos recuerda en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este proceso de reflexión y revisión es un paso vital para restaurar nuestra conexión con Dios y abrirnos a su dirección. Segundo, mantén la fe y la paciencia. La fe y la paciencia son fundamentales cuando parece que Dios no responde. La fe, definida en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que nos sostiene en medio de la incertidumbre. Es una confianza inquebrantable en que Dios es fiel a sus promesas, aunque no podamos ver las respuestas inmediatas. Esta fe no es un mero optimismo, sino una confianza basada en el conocimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas y en la historia. Romanos 8:24-25 nos recuerda: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es en esta esperanza donde encontramos la fuerza para continuar, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no podamos verlo de inmediato. La paciencia, por otro lado, es la virtud que nos permite esperar el tiempo de Dios sin perder la esperanza. Santiago 1:3-4 nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, la paciencia no es simplemente la habilidad de esperar, sino de hacerlo con una actitud de fe, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas incluso cuando no podemos verlo. Esta paciencia se nutre de la confianza en el carácter de Dios, quien es bueno, justo y siempre fiel a sus promesas. A medida que esperamos, Dios está trabajando en nuestro carácter, desarrollando en nosotros una mayor resistencia y madurez espiritual. Es en estos momentos de espera donde nuestra fe se fortalece y se purifica. La paciencia nos enseña a depender completamente de Dios, a confiar en su soberanía y a descansar en su paz. Filipenses 4:6-7 nos anima a por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que viene de confiar en Dios, es lo que nos sostiene mientras esperamos, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Tercero, busca orientación espiritual. En tiempos de aparente silencio divino, es importante recordar que no estamos llamados a caminar solos. Dios nos ha dado la comunidad de fe, compuesta por hermanos y hermanas que pueden ofrecernos apoyo, sabiduría y guía en momentos de confusión. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos se frustran donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este versículo destaca la importancia de buscar orientación espiritual cuando nos sentimos perdidos o desconcertados por el silencio de Dios.
Buscar la orientación de líderes espirituales, como pastores, mentores o consejeros cristianos, puede ser crucial en nuestra jornada. Estas personas, con su experiencia y sabiduría, pueden ofrecer perspectivas que quizás no hemos considerado y ayudarnos a ver nuestra situación desde un ángulo diferente. También pueden orar con nosotros y por nosotros, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe. En Efesios 6:18 se nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración comunitaria fortalece nuestra fe y nos une con otros creyentes en la búsqueda de la voluntad de Dios. Además, compartir nuestras luchas y dudas con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje espiritual. Muchas veces, el testimonio de otros que han pasado por situaciones similares puede ser un gran aliento. Nos muestra que Dios es fiel y que, aunque el camino sea difícil, Él siempre provee una salida. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En la comunidad de fe encontramos ánimo, consejo y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios obra a través de su pueblo para apoyarnos y guiarnos. Por último, continúa orando y buscando a Dios. Cuando parece que Dios no responde, es crucial que no nos desanimemos ni dejemos de orar. La perseverancia en la oración es una muestra de nuestra fe y nuestra confianza en que Dios está escuchando, aunque no veamos resultados inmediatos. Jesús nos enseñó en Lucas 18:1-8, a través de la parábola de la viuda persistente, que debemos orar siempre y no desmayar. Esta parábola nos anima a ser persistentes en nuestra búsqueda de Dios, recordándonos que la perseverancia en la oración es valorada y recompensada por Él. Además, Santiago 5:16 nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Esto nos enseña que nuestras oraciones no son en vano, sino que tienen un gran poder cuando son ofrecidas con fe y sinceridad. Continuar orando, incluso cuando no sentimos la presencia inmediata de Dios, es un acto de fe que nos acerca más a Él. Al persistir en la oración, nos mantenemos conectados con Dios y abiertos a su guía y dirección. Es importante recordar que la oración no es solo una lista de peticiones, sino un tiempo de comunión con Dios, un momento para alabarlo, agradecerle y buscar su voluntad. Este tiempo de oración y búsqueda puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y para alinearnos más con su voluntad. Jeremías 29:13 nos asegura: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esta promesa nos da la confianza de que, cuando buscamos a Dios sinceramente, Él se revelará a nosotros. En medio de la espera y la búsqueda, debemos mantener nuestro enfoque en Dios, recordando que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Su presencia está con nosotros, incluso cuando no la sentimos de manera inmediata, y al buscarlo con todo nuestro corazón, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor, preparando nuestras vidas para recibir sus bendiciones en el tiempo perfecto. Conclusión: comprender por qué Dios parece no responder puede ser un proceso doloroso y desafiante, pues nos enfrenta con nuestras dudas más profundas y nos obliga a explorar terrenos espirituales que quizá nunca habíamos considerado. Este silencio divino puede parecer abrumador, especialmente cuando buscamos desesperadamente una señal, una palabra o un indicio de que nuestras oraciones han sido escuchadas. Sin embargo,
Es precisamente en este aparente vacío donde se nos ofrece una oportunidad única para crecer. Nos vemos forzados a abandonar nuestras expectativas humanas y a confiar plenamente en los tiempos y planes de Dios, aunque no podamos comprenderlos completamente. En estos momentos de silencio, nuestra fe se convierte en algo más que un simple conjunto de creencias. Se transforma en una fuerza viva y dinámica que nos sostiene incluso cuando todo lo demás parece incierto. Este periodo nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios, a buscarlo no solo por las respuestas que deseamos, sino por la relación en sí misma. Es un llamado a la perseverancia, a mantenernos firmes y a seguir adelante, incluso cuando no vemos el camino con claridad. Además, estos tiempos difíciles nos permiten reevaluar nuestras prioridades y expectativas. Nos desafían a soltar nuestras propias agendas y a alinearnos con la voluntad de Dios, reconociendo que sus planes para nosotros son más altos y mejores de lo que podemos imaginar. Al abrazar esta incertidumbre, nuestra fe no solo se prueba, sino que se purifica y se fortalece, permitiéndonos alcanzar una comprensión más profunda de quién es Dios y de cómo obra en nuestras vidas. Es en estos momentos de dificultad, cuando nos sentimos más vulnerables y expuestos, donde la verdadera naturaleza de nuestra fe emerge. Aquí es donde descubrimos la resiliencia que Dios ha depositado en nosotros y donde el espíritu de confianza y dependencia en Él florece, llevándonos a un lugar de mayor intimidad y comunión con nuestro Creador. Estos desafíos espirituales, aunque incómodos, pueden producir en nosotros un fruto duradero, transformándonos de maneras que nunca habríamos imaginado.